Bueno, Eli, pues después de tantas pinches pruebas, después de 10 horas, 2 desayunos, 3 cafés, pues vamos a empezar. Por fin se nos hizo esta plática. Y bueno, antes que nada, yo te conozco hace mucho tiempo. Y una de las cosas, o más cosas, y que yo tengo, o que yo te tengo en un concepto, es que eres psicóloga. Soy abogada y tengo una maestría en psicología política y criminología, donde lo que nos enseñan es saber perfiles de delincuentes y no solamente eso, pero psicología. Perfecto. Y una pregunta, ¿qué te orilló a estudiar esa parte de psicología? Fíjate que cuando yo era niña, mi hermana es mayor que yo, lo digo en contexto para más o menos saber, porque en la casa de mis padres, que aunque tú sabes que las casas hace tiempo pues son campesinos, a mi papá siempre le gustó mucho la lectura. Es algo que inculcó, o por lo menos intentó, no te digas que seamos protectores. Pero para esto mi hermana mayor empieza a estudiar Derecho y yo encuentro un libro de psicología jurídica y criminología de uno de los principales criminalistas del país, uno de los que iniciaron, que se apellida Rodríguez Manzanero. Y ahí me empieza a llamar la atención el porqué de las cosas, que, bueno, por lo regular ves que alguien comete algún delito o hace algo indebido y pues bueno, es por malo, ¿no? Es como juzgar. Pero viene la parte de por qué lo hace. Actualmente, bueno, una de las criminóloga, perdón, Hilda Marchiori en México, porque aquí en nuestro país, a diferencia de otros países europeos o de Estados Unidos, pues es una materia muy avanzada, lo que acá en México estamos básicamente en pañales. Entonces comenzar a perfilar cómo cada ser humano comete ciertos actos que se vuelven repetitivos. Las infancias nos marcan mucho, las ausencias maternas, paternas, la relación con madre, bueno, ahí está Freud para explicarnos mucho de ello, que aunque algunos, porque para esto en la psicología hay muchas ramas, ¿no? No todos, aplica como un tema de religión, no todos creen en lo mismo ni piensan lo mismo, pero sí el tema de la conexión con la madre, al menos Sigmund Freud, pues sí lo marcaba mucho, ¿no? Esa relación sana o insana que llegues a llevar te puede meter literal en muchos conflictos. Y me empieza a llamar mucho la atención cuando leo el libro. Curiosamente yo no estudio psicología porque me gustaba esa parte de ver por qué el delincuente cometía actos ilegales. Estudio Derecho porque, pues bueno, en Derecho ves el cómo defender a los inocentes, ¿no? O al inculpado. Pero ya cuando estoy estudiando la maestría, pues siempre me doy cuenta de todo lo que hay, cómo nuestra psique nos afecta a cada uno de nosotros, cómo la psique empieza a hacer esa conciencia Pepe Grillo, que te guste o no, porque hoy muchos adultos, jóvenes adultos, tienen mucho el discurso de a mí no me afecta lo que mi padre o mi madre hicieron, ¿no? Y llámese lo que sea, ¿no? Ahora, también antes, dentro de nuestra ausencia de ciertos conocimientos, dices, bueno, yo puedo conocer a una persona que ha sufrido un abuso físico o sexual y verla convertida en un maravilloso ser humano, y a su vez está la otra parte, ¿no? Personas que lo sufren y personas que repiten patrones. ¿Qué es lo que pasa o qué hubo ahí para que hicieran ese cambio? Y ahí es donde creo que la psicología o el análisis aplica mucho. ¿Qué hubo en tu entorno? Porque hay entornos que siempre serán insanos, de un abuso físico-sexual, y hay otros que pueden ser superados, pero por el mismo entorno que fue sano, niños que sufrieron abuso e intentaron buscar apoyo, hubo familia apoyándolos, ellos mismos encontraron grupos donde se pudieran salvar. O en otro efecto, no siempre te conviertes en un victimario, sino te conviertes toda la vida en víctima de parejas, de eres sufrido, te la pasas, ay, ¿cómo dirían? Pues básicamente pidiéndote a ti mismo, así como que, ay, no, pobre de mí, no, es que yo como sufro, en lugar de poder dar el siguiente paso y avanzar. Creo que lo hemos tenido muchas charlas entre nosotros, de amigos y demás, pero esa parte donde tú decides qué es lo que vas a hacer con tu dolor, el dolor ya no lo puedes evitar. Ayer lo platicábamos, ¿no? Hay cosas que simplemente sucedieron y ahí se van a quedar, pero ¿qué hacer con ello? Y cuando empecé a estudiarlo es muy interesante cómo se cometen ciertos patrones de conducta, ¿no?
Igual los hay porque, por ejemplo, aunque muchos dicen, es que en México no hay asesinos seriales, no, sí los hay. La diferencia es que no están investigados. Eso está la diferencia. La diferencia es que no tenemos los medios. Pero también, por ejemplo, en Estados Unidos el número de asesinos seriales no se compara con el de México. No, pero... Y bueno, ahí va una pregunta que siempre me había hecho y es una constante que veo, que entre comillas un país tan evolucionado o un país tan de primer mundo pueda tener este tipo de problemas y agresividades bastante fuertes y que desde mi punto de vista y muy particular punto de vista pareciera que Estados Unidos hace toda una campaña para que ellos no parezcan los malos, porque yo me doy cuenta como de repente, por azares del destino, México siempre ha sido como el malo del mundo, ¿no? México, y veo los reportes de Estados Unidos, balacera en México. Hay demasiadas cosas, disparos en México, muertos, asesinados, etcétera, etcétera. Y sí, creo que no debemos de permitir que esto sea una constante. Sin embargo, yo no veo muchos encabezados de Estados Unidos con tantas balaceras que hay. Apenas investigué en internet cuántas balaceras o asesinatos con pistola hay en Estados Unidos y la verdad es que supera por mucho los niveles de balaceras aquí en México y se disfraza y se dice que México es muy violento. Sí, sabemos que es muy violento, pero aquí son grupos pues de poder con nexos con el narco, pero en Estados Unidos es toda la sociedad. Sí, por supuesto. Creo yo, digo, desde lo poco que he leído, analizado, observado, porque somos espectadores también de todo este sistema, hay una súper diferencia entre unos y otros. Y somos vecinos, pero aquí si lo ves como la corriente que se vive del narcotráfico en el país, la mayoría que se involucran en ella es por un tema financiero, porque nuestro país desafortunadamente, al ser un país que le decimos en vías de desarrollo, que no es cierto, seguimos teniendo un índice de pobreza muy alto, la mayoría de jóvenes, hombres y mujeres, que inician su camino en ello, porque quiero aclarar algo antes de continuar, la criminología no disculpa a nadie, porque a veces dicen, bueno, es que disculpas al delincuente, no se disculpa, se entiende, lo cual es diferente, se llega a entender que él lleva un camino de alguien, pero volviendo al tema, acá lo hacen por un estado de necesidad, porque quiero vivir mejor, porque muchas veces no alcanzó para terminar en la secundaria, porque muchas veces sí son también universitarios, pero de ganar 2,000 pesos a la quincena, que resulta que te ofrecen un empleo, por decirlo de alguna manera, donde te están facilitando cantidades de dinero muy grandes. Aquí es por un estado de necesidad. A nivel de Estados Unidos, si nos podemos analizar, es en un tema de que, ejemplo, la mayoría que se podría decir ellos es clase media, porque no tienen la clase baja como tal, lo primero es que tienen un sistema de asistencia alimentaria, el cual es básico. Lo que aquí a duras penas una familia promedio a veces con 50 o 20 pesos compran tortillas y es todo lo que comen. Allá tienen acceso a eso. Dos, acá es verdad, tenemos el tema del tráfico de armas, que nuestro vecino Estados Unidos nos hace favor de pasarlas, cosa que también siempre... Es que ¿dónde llegan? Recuerdan hace unos años el famosísimo operativo con la administración de Felipe Calderón de Rápidos y Furiosos, que no sé cuántas miles de armas se pasaron y que se perdieron. Bueno, o sea, suena como chiste, pero bueno, siempre es como un tema de víctima-victimario, no existe el otro, uno sin el otro. Entonces acá estamos a nivel par. Pero volviendo desde un punto de vista humano, me hago la siguiente pregunta. ¿Quién estará más enfermo? Aquel país violento que con todas las facilidades económicas y entre comillas podemos decir que es el sueño americano, o nosotros que con todas las carencias que tenemos pasa este tipo de eventos, pero son casos específicos de grupos, como tú comentas, son llevados que a lo mejor por necesidad y también por degradación social puedan llegar a ser violentos, pero es un nicho quiero pensar, habría que checar estadísticas, que es un nicho pequeño relativo a todas las masacres que hay en Estados Unidos y toda la violencia que hay. Además, es que insisto, son dos cosas diferentes. Aquí hay personas que les pagan por ir a cometer un ilícito, a arrebatar la vida a alguien. Allá lo hacen porque simplemente están hartados, porque fueron bulleados. Y es que son dos sociedades distintas, viviendo distinto y viendo el mundo desde ojos totalmente diferentes. Allá es súper fácil que el hijo de una persona, insisto, promedio, que trabaje, no sé, a lo mejor en un supermercado, acceda a un arma de fuego legalmente.
que sus padres puedan tenerla en casa legalmente y que siempre un día por el hartazgo, porque allá lo que sí yo noto en observación de diferencia es que el seno familiar allá está totalmente fracturado y eso es algo muy real. Acá en México, y es más, digo, cuando hablas del tema del crimen organizado, muchos de ellos les pueden, o lo lees, a lo mejor no con el acercamiento físico, pero lo lees y ellos tienen un cierto punto de que la familia es primero, respetan mucho. Aquí en nuestro país, machista pero con matriarcado, y tú Sí, lo sabes. claro. Y somos una cosa bien rara, porque somos un país machista, pero es el matriarcado, lo que la jefa diga. Claro. Y es que, ejemplo, Sí, ¿no? no por nada nuestro principal símbolo es la Virgen de Guadalupe. Y mira, tocando este tema, ejemplo, ¿no? Tú, yo creo que cualquiera que de oído o sin conocerlo o en lectura, yo me acuerdo hace muchos años cuando se detienen a un secuestrador muy famoso en México, en Mochorejas, Daniel Arismendi. Uno de los primeros que llega a hacer la entrevista es Javier Alatorre, un periodista de TV Azteca, consigue una exclusiva. Pues resulta que obviamente cuando lo detienen, porque era una banda tremenda y bueno, era muy bélica con sus víctimas, comienzan a ver que este famoso criminal, él era padrino de medio Ecatepec, porque era la Ciudad de México, o sea, medio lugar eran sus ahijados, bautizo, comunión, bueno, súper católico, daba dinero a las congregaciones. Cuando lo detiene, obviamente como este señor Alberto lleva esa información y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y le contesta, sí creo. Y dice, ¿y no le da miedo? O sea, no le da miedo el pensar en el temor que los católicos sentimos, ¿no? Con la referencia de Dios. Y le contesta, ¿por qué? Si para eso está, para perdonar. Entonces tenemos un concepto muy chueco de lo que creemos y te digo, la diferencia allá no tienen un sentido casado con alguna religión. El tema de las familias es sumamente fracturado. Allá más o menos andan esperando que el hijo cumpla 15 o 16 años para pedirle que pues, de la manera más atenta salga de casa y son mal vistos los que se quedan en su casa. Pero no tienen ese apego de familia, no tienen ese entorno de esa calidez que aún aquí se conserva. Y que muchos, insisto, criminales en México, que también van y arrebatan vidas, van y hacen actos ilícitos, aún tienen ese apego con la familia. Y eso es algo con lo que se crece, lo que ahorita decíamos al inicio, porque lo traes contigo pegado. Y mi pregunta aquí es desde un punto de vista, porque sí veo que hay una sociedad muy fría en otros países, sí. Y sobre todo más desarrollados, que podemos decir desarrollados, pero es una conducta muy fría, casi deshumanizada. Y entonces aquí es mi otro punto, ¿quién estará más enfermo? Aquel que, pues por cuestiones de la vida a lo mejor llegó a esa situación, o aquella persona que realmente está lastimada y no sabe ver compasivamente. Es complicado, o sea... Es que yo creo que decir quién está peor que el otro sí, no habría una respuesta. Yo sí lo creo, no habría una respuesta. Lo que sí es que son sociedades totalmente diferentes, con problemas latentes, que si te soy honesta, ni allá ni acá han puesto en marcha. Es algo, por ejemplo, aquí en México tenemos el tema de la delincuencia que está ligado al del tráfico a las personas que están ligadas mucho al, ¿cómo decirlo? Pues en México la justicia es totalmente ciega en el sentido de que están súper conectados las personas que están tanto en la policía con los de la delincuencia. Entonces esa parte de vivir en la impunidad apoya mucho a que sigan existiendo grupos criminales. Allá en Estados Unidos básicamente, y si no es porque todo el mundo ha dicho, bueno, el principal problema es una, que obviamente a los jóvenes o a los niños se les abandona mucho en el tema del crecimiento, y la otra, y la más importante es, oye, no inventes, ya te diste cuenta que fácil acceder a un arma, pero si observamos ambos, tanto en Estados Unidos como acá, aunque ya tienes detectado el problema y sabes que hay una solución, porque por supuesto que le puedes dar una solución, no lo aplican los gobernantes. Y no tiene color alguno, porque dicen, no, en el caso de ella, republicanos, demócratas, no, o sea, simplemente no se meten en esa situación. Y sí hay una probabilidad de que lo puedas mejorar. O sea, yo he visto, por ejemplo, Estados Unidos son muy buenos para hacer comerciales. Pero neta hacen unas campañas donde se ven, hay una donde, no, mi mamá me compró una patineta, no sé si la has visto, ¿no? Y primero van como que enseñando, y de pronto, me compré esta patineta con la que puedo romper la ventana, donde puedo salir porque se escucha el tiroteo, aunque no se ve que viene alguien, ¿no? Pero, ok, están muy padres sus campañas,
pero ¿qué estás haciendo para realmente cambiar? Y la respuesta es nada. Bueno, es que ahí va el punto. El concepto de este podcast es realmente empezar a analizar y concientizar a las personas. Y mi punto que ando buscando es, no es porque yo diga, la parte del narco, pobrecitos, no, claro que no. Y la otra es, los otros pobrecitos no tienen papás o no tienen mucho cariño, pobrecitos. O sea, no y sí. Entonces, el punto sería yo creo que hay una raíz. Claro. Yo creo que hay una raíz y lamentablemente en un mundo donde estamos hablando de lo más importante es la parte financiera, la parte económica, la parte productiva, la parte productiva, y creo que nunca nos adentramos a la raíz que somos humanos, que tenemos una conciencia y que nosotros al tener una experiencia de vida podemos irnos a dos vertientes, a la parte agresiva, a la parte inhumana, y me parece que precisamente la parte política, al enfocarse tanto a la parte financiera, a la parte de la producción, a esa parte que tal vez podamos decir que sí es importante para mantener el sistema económico, el sistema social, entre comillas, pero creo que la parte más importante es la salud mental y emocional, y me parece que si queremos atacar realmente el narcotráfico, si queremos atacar realmente el problema de drogas, si queremos atacar realmente el problema de la agresión familiar y la desintegración social, me parece que la solución, y estoy totalmente 100% convencido, es la salud mental y emocional de las personas. Porque como tú lo comentas, yo he visto casos de personas muy agresivas, con problemas muy fuertes, que cuando van a un coacheo o van a constelaciones familiares o a un psicólogo o con apoyo a su familia o resuelven algunos problemas, me doy cuenta que cambian y hay cambios que son drásticos, donde realmente son dos personas o dos historias totalmente diferentes y que ya no pueden volver a la misma situación que estaban antes porque ya está sanada esa parte. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué la parte política o por qué nosotros los humanos no vemos con tal importancia la salud emocional, cuando desde mi punto de vista creo que es la raíz de todos los males? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero seamos muy fríos en esto. La psicología, aunque ya lleva tiempo, entre estudios y demás, que lo que hablamos en un principio, desde vistos como locos, desde también quienes fueron los primeros psiquiatras ocuparon métodos poco ortodoxos y demás. Pero sí lo vemos reflejado, estamos conviviendo con personas emocionalmente inestables, porque lo somos todos. Y creo que a veces ese es el primer punto, ¿no? Todos sabemos que cuando tenemos un problema, el primer paso para iniciar una mejora es aceptarlo. Y la salud mental, al menos en México, está muy por debajo. Hay gente que quiere ir al psicólogo, pero sabemos que el psicólogo es caro. Hay gente que quiere ir, ejemplo, a un DIF municipal o no sé, aquí en la zona del hospital regional, hay psiquiatra. Pregunta cada cuánto te da consulta el psiquiatra, uno o dos psiquiatras para un mundo de gente. Creo que esa parte donde no tienen tan fácil acceso a una persona que sea su apoyo es el primero. La segunda, la parte de creernos que estamos bien. Ejemplo, yo he escuchado en temas de, cuando hablamos de relación, es relación de cualquier tipo, amistad, pareja, amigos, padres, hijos, o viceversa. Pero el asunto es que nosotros nos creemos que estamos bien. Y qué ejemplo, ¿no? Si simplemente yo considero que si me molesta que mi hija me tire la taza de café y me voy a voltear, le voy a dar 3 cachetadones y la voy a agarrar del brazo, la voy a botar y le voy a decir que es inútil. Y si tú me quieres decir, oye, Elizabeth, le estás lastimando, y yo me voy a voltear a decir, tú no sabes cómo criar un hijo, porque es mía y yo me la como. Son frases que puedes ver. Y cualquier persona que tal vez en ese momento es, bueno, fue un estado de shock, pero que pueda decir, oye, es que no está bien, estás hiriendo, estás lastimando. Tú no estás tolerando una situación. Cualquier persona te va a decir que está mal. Y que estás más tú, perdón, y que ella está bien. Y yo creo que es en esa intención de que el ser humano tiene por salvarse a sí mismo y creer que lo que está haciendo no está mal hecho, sea lo que sea. Yo he tenido muchos amigos y amigas, vaya, y hasta uno mismo yo creo que lo ha hecho, de que tienes
una pareja tras otra, tras otra, tras otra, y dices, es que el amor se niega a mí y no falta el amigo o la amiga que se acerque. ¿Ya te diste cuenta que es el mismo patrón de conducta? O sea, ¿ya te diste cuenta cómo se parecen? ¿Ya te diste cuenta que vas por el mismo hilo? Por eso te tratan igual y se molestan. Entonces, en esa parte yo creo que es como un egoísmo, ser egocéntrico, creer que estás bien, pero sobre todo creer que diciendo que estás bien tú te estás salvando ante los ojos de los demás. Que viene el principal criterio es tú estás sufriendo ese padecimiento y estás destruyendo tu vida. Hablamos de salud mental y no solamente, hoy yo lo vi muy reflejado cuando pasamos lo del COVID. De por sí ya había personas con trastornos mentales y le vienes a sumar el trastorno de la ansiedad que les aumentó, problemas de insomnio, y esa pequeña gotita que había se empezó a hacer más grande. Eso es lo que yo... Bueno, ahorita me quedé pensando en muchas cosas y yo quería ser políticamente correcto, pero la verdad No se puede. yo no puedo. Claro. O sea, mucha gente a lo mejor sí, yo no. Yo sí me voy a atrever a decir algo. Las personas que son violentas no son violentas por una razón tonta. Desde mi punto de vista, ahorita que he estado pensando, me parece que la violencia es el reflejo de nuestro propio egocentrismo como sociedad. ¿Por qué? Lo que yo he notado en las personas que caen en esa parte de violencia, esas personas son las personas más lastimadas porque no tuvieron papás, porque los recogieron otras personas inadecuadas, porque hay niños, y me consta, niños de la calle o niños que se quedaron huérfanos, y cuando pidieron una moneda, pidieron un apoyo, nosotros los vimos como quítate, eres basura y no te puedo ni ver. Es más, no te puedo, no me dan ganas de verte, me da repudio. Y lo podemos notar con las personas que cuando alguien se acerca es como, ay no, ese tipo de cuestiones generan símbolos emocionales, tatuajes dolorosos, de decir, la sociedad no me quiere. Y como la sociedad no me quiere, es muy fácil que yo pueda ser violento contra esa propia sociedad. Cosa que jamás va a pasar si tú cuidaste o le diste lugar a este niño que se te acercaba. O si tú lo inspiraste y le dijiste, oye amigo, te doy chamba, échale ganas. Órale amigo, sí, tú puedes. Loco, tengo un cuaderno, tengo esto, échale a la escuela. Ya no se ve en la sociedad. Actualmente me parece que somos egoístas y desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, este es el resultado de nuestro egoísmo. La violencia. Me parece que es algo por ahí. Fíjate que es algo que compagino mucho contigo, pero a todos se nos hace más fácil no ver que hacer algo. Y eso aplica para todo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Tú te das cuenta cuando eres padre, hermano, amigo, de la edad que sea, que un amigo o compañero tuyo, la persona con la que estás conviviendo, o tu hijo, está actuando diferente o no es normal. Hablando de que hay niños que desde sus primeros años disfrutan la violencia, que viene el otro tema. Hay quienes ya nacen con ese, que unos le dicen el gen del mal, y hay otros que es por el entorno. Yo por eso no creo que se pueda clasificar algo porque todos son sumamente particulares, pero en el tema que tú dices, hace sido como 2009, 2011, no recuerdo muy bien, yo leía la revista de Proceso, porque pues como ustedes saben, el tema de delincuencia en nuestro país primero sobre todo al norte, ahorita ya es realmente generalizado, pero leía un artículo de Proceso donde hablaban y el encabezado o el título era Los huérfanos del narco. Cuando hablan del narco, todos piensan que es el que va a llegar en la camioneta del buchón y aquí y demás, ¿no? O sea, de todos los que están involucrados, porque como buena pirámide está del que tiene más hasta el más bajo, ¿no? Pero ¿qué pasaba con todos esos niños? Porque la reportera era una mujer, no recuerdo el nombre, pero hablaba acerca de todos los niños que estaban quedando huérfanos y qué iba a pasar con ellos. Y así como tú, sí entré, me acuerdo porque era en un viaje, yo iba de trabajo mientras lo leía, y entré en una etapa reflexiva. Y dentro de, obviamente, mi ilusión mental decía, bueno, lo ideal sería que gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal trabajaran en conjunto
para poder captar, apoyar y canalizar a un futuro mucho mejor del que pareciera que todo su entorno les está marcando. Obviamente eso no sucedió. ¿Qué es lo que tanto la misma investigadora como yo creo que lo analizas? Ok, hoy es el niño que, ay, no, quiere una moneda, híjole, hazlo para allá. Híjole, es que ese o esa, sus papás eran tal o eran cual. Y los estigmatizan. Son niños que les pasa todo, ¿no? Pobreza, violencia y todavía segregación, porque los niños ya no son atendidos, ya no son llevados como deben de ser a su mejor desarrollo o la salud del desarrollo. Y lo que tú ves como niños, pues obviamente terminan siendo adultos violentos, adultos que a final de cuentas van a volver a querer lo mismo: violencia, prostitución, drogas, alcohol. El simple hecho que aunque ellos mismos estén siendo violentos con su pequeño entorno, madre, bueno, en el caso de los huérfanos no, pero bueno, quienes se quedan a su cuidado, abuelos, tíos, siendo violentos con la pareja, nunca van a encontrar eso que tú dices, ese apapacho, ese cuidado, ese yo estoy para ti, ese tú puedes, ese mira, yo sé que tu vida no es fácil, pero puedes mejorarla, puedes ser mejor, puedes tener un crecimiento. Y en esta situación lo único que hemos acrecentado como sociedad es generar víctimas que se van a volver a nuestros victimarios porque no los volteamos a ver. Y eso es algo que se ha repetido ciclo tras ciclo y que no hemos aprendido, y lo puedes ver en cualquier sociedad. Aquí en nuestro país hay varias organizaciones, casas hogar, que por ejemplo niños que quedan huérfanos los canalizan. Pero por ejemplo hay una, y si no estoy en lo correcto, ojalá, o a lo mejor ya cambiaron los estatutos, me puede alguien apoyar. Hay una casa de asistencia que se llama Casa Hogar SOS, que es a nivel internacional, pero ahí básicamente dejan a los niños al cuidado al 100% del que es el director, niños y niñas. En esas casas hay una mamá, que usualmente son mujeres que pues no han podido tener hijos o que por decisión X pues sus hijos ya están grandes y ellas radican en ese hogar. Ellos les dan crecimiento a esos niños, son casas porque son aldeas, es aldea SOS, ya me acuerdo el nombre correcto. Pero bueno, tú entras a ese lugar y literal son como casas de unidad adentro todas. Todos estudian en escuelas afuera, ellos los van a tener hasta los 18 años, pero ahí si quisiera hacer algo, un hincapié, entiendo los requisitos que al menos hasta donde yo me enteré se habían quedado, pero cuando son niños que tienen abuso sexual no les permiten su ingreso. Los niños con abuso sexual no son aceptados. Física, violencia sí, psicológica, pero sexual no. Porque ellos obviamente tienen el temor que al estar conviviendo con más compañeras van a repetir ese patrón de conducta. Y ahí es cuando tú te pones a pensar, entonces, ¿qué pasa con esa más segregación que estás haciendo? Porque los estás limitando. Y no van a acabar bien. Ojalá encuentren y aplican lo de, bueno, no, que tengan suerte y una familia que los acoja, una familia que les pague el tratamiento, una familia que les pueda dar, una institución que los esté guiando, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? ¿En qué momento? Todas las instituciones, organismos, casas hogar, tienen sus requisitos, te dicen, bueno, yo lo puedo tener hasta los 13 años y a los 13 lo tienes que buscar otra casa hogar. Desde ahí estamos teniendo, porque si nosotros como hijos de padres que nunca tuvieron una mudanza o una fractura tal, sabemos que le hemos pasado no muy bien emocionalmente. Ahora imagínate un pequeño que te quedas huérfano, luego te das una casa hogar, luego te mandan a otra, luego te dicen que en esta tú no puedes estar porque fuiste violentado sexualmente. Y termina siendo un objeto, un despojo de la sociedad. Básicamente, que basura. Que claro que estás enojado, claro que quieres acabar, no se justifica, porque de verdad es algo que cuando se entiende, es que lo estás justificando, no, se llama entender y pensar a futuro. Yo sí quisiera que en algún momento existieran autoridades, porque esto no se trata, luego me dicen, es que tú eres muy soñadora, eres muy rosa. No inventen, estamos hablando de un problema a futuro, y de un problema social, de un problema de delincuencia, un problema político. Y es que a veces no te pones en lugar de ellos. A lo mejor dices, ay, tan fácil, pero es que no has visto, no conoces la historia. O sea, yo cuando me acerco con grupos de apoyo emocional, uno de los grupos que más me ha impactado es el grupo AA. Porque quieres conocer la realidad de México, ve a cualquier grupo AA, párate, ve. Y tú piensas que esas historias solo pasaban en películas, en series de ficción o en cuentos. Son realmente aterradoras.
y me sorprende que he ido a varios grupos doble. No porque yo sea alcohólico, no me gusta el alcohol, jamás he sido alcohólico. Sin embargo, me gusta ir a apoyar, a llevar a personas, amigos o personas que necesita apoyo. Yo los llevo y me quedo a platicar. Bueno, me quedo a escuchar más que nada. Y en todas las casas he escuchado historia aterradora tras aterradora. Realmente, que cuando tú dices, ay, está de huevón, ay, que se pongan a chambear, no sé qué. Yo desde mi punto de vista, si tú vivieras lo que él vivió, no aguantarías. No aguantarías. No aguantarías. Fíjate que... Y en personas que tienen otra conciencia, algo muy desarrollado, a veces no se vuelven así, pero son contadas. Pero como un ser humano promedio, si tú vives lo que ellos hayan vivido, yo creo que es muy fácil que te vuelvas violento a ese nivel. Los comprendo, pero nosotros no nos ponemos a pensar y nos ponemos en su lugar. Y también viceversa, si ellos hubieran tenido tu vida, serían súper chambeadores como tú. Claro, a lo largo de mi vida tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el municipal. Y en serio que sí, y así como tú, porque todos vivimos en nuestro mundo, a veces no referimos esa, tú ves tu mundo y tú crees que todos tienen tu oportunidad, vivieron con los papás y que a lo mucho pues les dieron una que otra chanclista, ¿no? Y cuando comienzo a trabajar ahí, que ves que muchísimo la oportunidad que en ese momento tuve, de verdad que se te quiebra no el corazón, el alma al escuchar las historias. Ni La Rosa de Guadalupe, ni Mujer Casos de la Vida Real, ni ninguna película dramática que pudieron haber visto en el cine, al escuchar a niños contar su tragedia. Son niños que básicamente hicieron dejar de existir. Son niños que mamá prostituía, niñas que mamá prostituía. Es muy común. Niños, niñas, de verdad yo recuerdo cada uno de los casos con mucho resentimiento, coraje, enojo, porque no es posible, lo que te decía al inicio, la figura paterna y materna, claro que son importantes en la vida de cualquier ser humano, pero imagínate que tu mamá te está haciendo que para empezar un asco, está permitiendo que su esposo esté abusando de ti y de tu hermana cuando tú tienes 10 años, 12 años, tu hermana Pero 7. también me pongo a pensar, porque somos una construcción social. ¿Qué habrá vivido mamá es que es una para cadena, que se descorazone? Es que eso es el asunto. Más que descorazonar, fíjate que ahorita, insisto, todos vivimos en nuestra burbuja, buena o mala, oscura o con luz, pero es nuestra burbuja. Y comienzas a hacer todo de una forma natural y normal. No es para tanto. ¿Por qué están haciendo un drama de que mi hija la estoy explotando sexualmente a sus 12 años si yo empecé a los 6? Sí. O sea, ¿qué tendría de malo? Vas a una casa donde son vegetarianos y para ti va a ser la cosa más extraña que te sirvan pura lechuga y que el café ni siquiera tenga cafeína. O viceversa, ¿no? Exacto, y va a ser un shock emocional. Comer carne puede ser algo inclusive traumático. Ahora, imagínate que ellos viven así porque viven en la miseria y claro que somos un país tercermundista, jodido, no por otra cosa, sino porque seguimos criando familias jodidas, rotas, que siguen viviendo en la miseria, que siguen viviendo en la tragedia, que siguen viviendo y normalizando, que eso es lo peor. Espera, quiero poner un paréntesis aquí porque, por ejemplo, ahorita se ven muchas causas sociales, pero estas causas sociales son, como decía Maslow, desde chicos o personas que tienen el poder adquisitivo de tener una voz en redes sociales, que tienen dinero, personalidad, y ni siquiera tienen mucho dinero, o que sepas un poquito de expresión, que tengas una complexión física más o menos aceptable, atractiva, ¿sí? Ya tienes una voz en todo esto. ¿Y qué es lo que están exigiendo estas personas? Pues lo que viven en su mundo, es decir, tienen todas las necesidades primarias pues compensadas, completas. Pero la parte que yo quisiera poner aquí en pie es que no te imaginas, bueno, tú sí te imaginas, pero no se imaginan la cantidad de personas, de historias, que no tienen oportunidad de expresar lo que está pasando en su vida, porque ni siquiera saben que pueden hacerlo. Yo creo que sería bueno realmente que eso se visibilizara y se apoyara esas historias, porque somos el 60% de la población viviendo en cierto nivel sociocultural.
60% de la población, y los únicos que tienen voz y voto son las personas que tienen todas sus necesidades, que son el 30%, 20%. Ese es el punto. No, y a lo que yo iba es que ese es el problema primordial. Si tú estás acostumbrado a que es normal que te peguen, es normal, así creciste. Hasta que alguien llega, pues obviamente tu cuerpo te está doliendo, sabes que no está bien, pero sabes que es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega alguien humano, con corazón, y te apoya y dice, mira, ¿sabes qué? Es que como te trata tu esposa, tu esposo, no está bien. Es que él me ama. ¿Por qué te ama? Es que paga toda la despensa. No, pero también porque fue violentado durante niño. A lo que yo voy es eso. Tú estás acostumbrada a eso. Ejemplo. Y también, pero esa sanación también no va a ser tan de golpe o radical como queramos. Va a tener también que ser generacional. Exacto, pero aquí la cuestión es que han pasado, siguen pasando generaciones donde se siguen repitiendo patrones. Yo cuando empezaba a descubrir un poco de lo de la psicología y hablaban de eso, porque todo el mundo dice, ay, claro que no, o sea, yo, ¿por qué voy a repetir lo que mi mamá hizo? Ay, o sea, ¿estás consciente de que yo fui a la universidad? No, y así me tocó escuchar a mucha gente, ¿no? O sea, mi mamá porque pues era de comunidad o porque no se dio educación, pero yo ya tengo un doctorado. O sea, yo no puedo ser como ella. Eso dices hasta que los ves actuar. Eso lo dices hasta que ves sus hábitos. Eso dices hasta que los ves como son, como madres, como padres, como empleados, como socios, como amigos, como pareja. No, sí eres tu mamá. Porque resulta que en esa negación, porque lo que haces es negar lo que eres, nunca te apoyaste para crecer. Yo se lo decía hace unos días a mi esposo. Dije, a ver, yo la verdad considero que si a mí algo me hizo darme un crecimiento fue la maternidad. Y lo hizo porque lo primero que me despojé fue de mi egocentrismo, de mi vanidad y de mi yo-yo. Porque descubro un pequeño ser que ahora depende de mí. Pero cuando nace, desde que estaba embarazada, ¿sabes qué es lo primero que dije? No voy a ser como mi madre. Me lo dije. Se lo juraba a todos. Cuando si hubiera tenido un notario, lo firmo. Hasta que, como le decía a él, ¿sabes cuándo me descubrí? Cuando reventé, le grité, la jalé y dije, no mames, soy ella. Y es normal. Porque no estoy sanada. Sí. Porque no estoy bien. Y hablando... Y perdón, nada más para que termine la idea, y de ahí, como un trabajo interno, porque no descubres que no es culpa de tu mamá, es tu falta de no ponerte tu atención en ti, en tu crecimiento. Porque la culpabilidad ya no te va a apoyar en nada. Intenté, porque siempre lo he dicho, intento ser mejor. Y cuando me doy cuenta, porque claro que detecto cuando empiezo a tener actos no sanos para el crecimiento de mi hijo, me freno y me alejo, porque sé que el autocontrol no es mi amigo en ese momento. Pero ahorita que lo comentaste, porque habías comentado que hay diferentes patrones en las personas, que por ejemplo, algunos que son violentados, generan ciertas conductas y las repiten, pero hay algunos que dijiste, parece que es el gen malvado, ¿no? Y aquí complementa la parte en la que estoy un poco metido. Hay una genetista, una doctora francesa, me parece, voy a poner ahorita la dirección de esta chica, ella comprueba a nivel genético que los traumas que tú tuviste se pueden transmitir hasta 4 generaciones después. Y ya está comprobado, ya no es como... Genéticamente comprobado. Ya no es como Ciencia. Una idea, ya no es como... eso que te pasó hasta 4 generaciones después. Y decían, ay, eso es pura... Te salió malillo nada más. Sí. Salió malillo como el abuelo. Sí, no, ya se comprobó. Y es impresionante saber cómo ese trauma que la abuela o bisabuelo o algún familiar lo vivió, empieza a descubrirse o revelarse en este gen malvado, por así decirlo. Sí. Y mi pregunta aquí es, porque hay una teoría todavía, que es precisamente la parte de las constelaciones familiares, que ha sido muy, muy controversial, pero ya lo comprobamos ayer, claro, que sí es muy cierto. El punto es que si se sana precisamente esa emoción que no es de esta persona, es de un abuelo o un ancestro, básicamente es como si te dieras terapia a ti de algo que no hiciste, pero que está en tu USB de tu ADN. Y es comprobado, y esta chica en verdad tiene información muy pesada,
muy buena. Y mi punto es, ¿cuántos de nosotros no traemos toda esta información? Y por eso te decía, tiene que ser generacional. O bien ponerte a terapia para poder corroborar o sanar todas estas experiencias que a lo mejor ni siquiera tú viviste, pero inconscientemente tu USB emocional la tiene. Exacto. Exacto. Sí, hay una frase que dice, la verdad libera, ¿no? Y aplica para esto de las constelaciones. Hay muchas cosas que hacemos involuntariamente y como tú dices, no sabemos por qué. Ejemplo, ¿no? Hay muchos asesinos seriales, hablando de Estados Unidos, o aquí en México de los que se ha detectado, no todos han vivido vidas trágicas. Porque lo primero que tú buscas como criminólogo es a la primera generación, ¿no? ¿Qué pasó en casa? Papá, mamá, trabajaban, pues un niño normal, pues iba a la escuela, tenía buen promedio, pues sus problemillas habituales, ¿no? Nada de grave como por haber asesinado a más de 50 personas. Pero entonces, como solo se queda ahí la investigación, claro, pues no sabes cómo más allá de, ¿no? Eso que tú dices que totalmente enriquece, sí. pero que desafortunadamente hay temas, que ejemplo, ¿no? Cuando tú me empezabas a hablar acerca de las constelaciones, yo ayer como estábamos hablando de, o sea, qué es, cómo, y soy bien preguntona, pero ahora soy bien preguntona porque pues desconozco el tema y sí me gusta pues empaparme un poquito más de todo lo que hay, pero qué bueno que hoy veo que hay un poco más de apertura, porque lo que tú nos comentabas en alguna plática no hace mucho, las enfermedades que traemos ahí, que porque es diabética la abuela, la mamá y ahora la hija es diabética, ¿no? Problemas de trastornos de alimentación. O sea, todo lo que somos, honestamente yo creo que como que nos limitamos a ver lo básico. Ah, bueno, yo me volví anoréxica porque yo quería tener un cuerpo de Victoria's Secret y ya. No, hay más. Y lo padre es que la parte, bueno, como decía Descartes, sí. No, prácticamente tienes que desconfiar hasta de lo que pareciera que es verdad o más comprobado. Ahorita, por ejemplo, como un paréntesis, ahorita dijeron que grandes investigaciones de Alzheimer son falsas, que fueron aprobadas por instituciones y asociaciones enormes. Y que las clases que se daban de esto no sirven. Y había gente que defendía y aseguraba que lo que se estaba estudiando era correcto. Y entonces, con ese paradigma que Descartes nos advertía mucho siempre cuando se estaba creando la ciencia, lo hicimos y lo hemos hecho. Hasta ahorita defendemos las teorías. No porque estén mal, pero sí debemos cuestionar siempre, inclusive las leyes. O sea, en el proceso de la ciencia, ¿no? Que terminas en leyes, estas leyes también tienen o pueden estar en juicio, obviamente con su comprobación y su propia hipótesis. Y ahora actualmente no se queda solamente en los doctores o en los científicos, están diciendo, a ver, estos tipos están diciendo ya mucho que la generación y emociones se transmiten de generación en generación. Me llama la atención, voy a investigarlo. Se suma el equipo y encuentran esta maravilla de información. Entonces, yo creo que la apertura, yo soy de la idea que tienes que experimentarlo y comprobarlo por ti. Claro. Y no porque yo ya lo he comprobado y lo haya experimentado, también tengo que ponerlo en tela de juicio. Teníamos te escucho y insisto, todos los días aprende uno, pero yo me acuerdo que tuve un maestro en la Universidad de Derecho que nos decía, jamás se queden con lo que venimos a decirles acá, porque es como, perdón, la expresión me parece bastante asquerosa, pero es como vomitarte algo y que tú te lo comas. Sí, claro. No. Totalmente de acuerdo. No, o sea, si yo te digo que este caso es porque él es culpable de homicidio y tú vas a ser como corderito, sí, ya lo investigaste, ya lo leíste, ya viste otras partes, ya viste cómo defenderlo. Y así es con todo, siempre nos tenemos que hacer más preguntas. Ok, ya me dijeron, voy a intentar comprobarlo, digo, no todo podrá ser tangible, pero sí estudiarlo, buscar otras opciones. Pero creo que esa parte donde hoy me da mucho gusto escucharte decir, ¿no? Por ejemplo, que médicamente se abran a otras opciones, porque a veces eran temas como muy cuadrados. Sí. Inclusive hablando de la psicología, para que la reconocieran la medicina como tal. Claro, tardó mucho. O sea, fueron pleitos, se burlaban de ellos, de gente que iba y decía, mira, tengo estos que sí reales, y se burlaban. Tardó muchísimo. Y yo creo que en estos temas
va a pasar exactamente lo mismo. Porque todo, insisto, todos creemos que tenemos la verdad absoluta. Y ejemplo, mi verdad absoluta es lo que yo he vivido en mi infancia. Esa es mi verdad absoluta y nadie me puede ganar. Pero imagínate que llegas tú y me dices, oye, Eli, es que fíjate que son tus ancestros que no han sanado, no sé, la culpa, que ahora sé yo. Y que yo no me di cuenta hasta que de pronto dentro del proceso de las constelaciones me di cuenta que Elizabeth pide perdón por todo. Ay, perdón, me paré. Ay, perdón por molestarte. Ay, perdón por esto. Y dices, bueno, ¿de dónde? O sea, ¿por qué me la paso pidiendo perdón y me siento culpable de hasta un niño que ni es mío se acaba de caer a 3 cuadras, ¿no? Y me sentí súper mal porque resulta que yo pasé por ahí, casi creí que debía haber detenido el tiempo para poder salvarlo. Entonces, esa parte es lo que hoy yo espero que con el paso del tiempo se empiece a acrecentar, porque en el tema al menos de delincuencia yo creo que ayudará mucho. Sí, claro. Yo creo que en el tema de la prevención, porque todo, las enfermedades, la obesidad, los problemas de pareja, ¿qué es lo que pasa? No, inclusive violencia, apenas No, tuve un a caso. lo que voy es que todo, si lo previenes, si ese es un previo a, vas a hacer que, ok, la vas a pasar mal, pero no tan mal. Entonces, yo creo que en esa parte, espero que poco a poco, espero que tú tengas más charlas, hagan más charlas a nivel público, porque es información que no todos tenemos. Yo creo que he tenido la suerte de conocerte. Gracias. Pero imagínate, no todos tienen una tienda en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas? Gracias a conocerte a ti, te he podido acercar con personas que hoy agradecen el que tú los estés guiando. Gracias, sí. Pero ¿y si no hubiéramos tenido el placer de conocernos, qué hubiéramos hecho? Entonces, tal vez en personas como tú y como las personas que son de tu gremio, hablando del sistema de constelaciones, pudieran empezar a hacer grupos de apoyo grandes en escuelas, en jardines, en unidades, para dar a conocer, no solucionarte en ese problema, no darte a conocer que hay una opción más para que tú estés mejor. Sí, claro, y también que yo siempre recomiendo, puedes hacer una constelación, puedes llevar los principios de la constelación, pero no dejes la terapia conductual. Claro. Porque cuando mueves parte en constelaciones, parte de ese bloqueo, la terapia conductual pega muy hermosamente. Es que es como un conjunto. Vas al gimnasio y te dicen, ok, vas a hacer ejercicio, Es disciplina, vas a dormir, comida, muchas cosas. no vas a fumar, no vas a tomar alcohol. Claro. Perdón. Es un conjunto. Solo no se puede llegar a la meta. Voy a empezar a toser. Vamos. Igual de algo te diste cuenta. Estaba bien. Lo pica la garganta. Perdón. Otra vez pasa. No me empezó a picar mucho la garganta. Yo solía no me tomaba los solo juro que no estoy. Pues ya para concluir, ya, primero que nada, la pregunta directa, lo más rápido posible, o lo más concreta, ¿qué se necesitaría para que una sociedad dejara de ser violenta? Pues creo que no tengo la respuesta, pero creo que sí hay cosas que se podrían hacer para mejorar. La primera, por supuesto, es mejorar el estilo de vida de cada uno, porque si nos guste o no, Sí. La situación económica va a influir mucho, creo que es la primera. El segundo, y no menos importante, y a lo mejor muchos me van a crucificar por lo que digan, no decir que soy una estupidez, pero estoy segura que no. Por favor, los hijos deseados, pensados, planeados. Eso lleva mucha violencia a hogares donde están llenos de violencia porque mamá, papá no quisieron tener hijos y se desquitan con esas nuevas generaciones, las cuales, ¿qué creen que va a pasar? Y se va a hacer una generación violenta nuevamente. El acceso a psicólogos, el acceso a grupos como de constelación, creo que serían fabulosos, pero un acceso donde, por ejemplo, yo tengo conocidos que te dicen que pagan 500 pesos por sesión,
y me mandaron una sesión por semana, son 1,000 pesos a la quincena, perdón, a 1,000 pesos a la quincena y 2,000 pesos al mes, es inaccesible. Buscar una forma de agruparnos para hacer accesible el apoyo y sobre todo la comunicación. Yo creo que hablamos pero no nos comunicamos. Yo tengo mi cuenta de TikTok y hago puras bobadas. Y es válido, es parte de toda la gama de la vida. Yo le decía a un amigo, a mí me súper divierte, me desahoga hacer tonterías en TikTok, pero cuando yo tengo un problema, te busco a ti, me desahogo, eres mi guía. Pero ¿qué pasa cuando no hablamos, no nos comunicamos? Empieza a crecer el problema. Y esa yo creo que sería la primera chamba como individuo, porque si no logramos pedir ayuda, auxilio, lo único que va a pasar es que nuestros problemas emocionales van a acrecentarse y no va a haber mejora. Entonces, creo yo que son cosas que podrían acabar. Bueno, ya después hablamos de temas jurídicos, ¿no? Que si hubiera un verdadero ordenamiento, que las leyes se aplicaran, pues obviamente que no hubiera tráfico de drogas, hacer cambios con las leyes. Si es que hay droga, pues sí es preferible a veces hablar en el tema de legalización para tener controlada, lo que en su momento pasó con el cigarro y con el café, también con el café, con el té en Inglaterra, pero eso ya sería un ordenamiento y en temas legales. Pero creo que en temas de sociedad y de casa, la comunicación, el sí tener hijos por decisión, igual si pasó algo y pues tuviste un hijo que no estaba entre tus planes, también pedir apoyo para guiarte, ¿no? Porque lo primero es sentirte culpable por no querer ser padre o ser madre. A ver, tranquilo, ya está. Tienes que ser tu mejor versión, no por él, por ti. Y también comentaba una persona que es cristiana, un pastor, que decía algo muy interesante. Y a mí me impactó que dijo, es que en tu ADN, en tu instinto, ya está, solo confía. Pero también hay bloqueos. Claro. Entonces habría que ver por qué no quieres ser papá, por qué te sientes incompleto, por qué te sientes inseguro y saber que hay un bloqueo, ¿no? Y tal vez puede ser muchos bloqueos. Sí, y totalmente reiterando ojalá puedan existir grupos más grandes, cadenas de apoyo, cosas de constelaciones que sean públicas, porque muy pocas personas, así súper rápido, accedemos hoy a la información, a ese tipo de información. Así, y digo, no porque no quieras tener hijos, no significa que estés mal, y no significa que tengas muchos bloqueos, no, simplemente es una decisión. Es que es lo que te decía, simple y sencillamente, quiero ser vegana porque yo lo decido, no porque tú me estás presionando a mí. Yo soy vegana porque resulta que cuando empecé a comer como vegana, me siento mejor. Entonces es una decisión personal, no estoy presionada porque a ti el Estado unida diciéndome los animales, los estás matando, esto. No, porque entonces ya eso termina siendo un sacrificio básicamente, ¿no? Y deja de ser padre y en algún momento voy a dar a Tiel porque ya no me como mi super hamburguesa porque a Tiel me estuvo insistiendo que dejara de comer carne. Entonces pasa igual con los hijos, pero en una situación mucho más grave y crítica, ¿no? Entonces sí están, porque a veces las cosas, nadie tiene planeado también, por favor, gente, ya dejen de tener idea de que la vida es un plan y de que a fuerza te vas a casar a los 25 y que a los 30 vas a ser millonario. La vida es la vida. Y a eso es lo que hablábamos ayer, hay que estar preparados para todo, bueno o malo. La pregunta es, ¿qué es espiritualidad para ti? Ok, desde mi punto de sentir, porque no es de vista, es de sentimiento, considero que es estar bien conmigo. Para mí sí es creer en algo más. Ya escuché todo y tenemos todo tipo de amigos, ¿no? Es que tu amigo imaginario, pues no sé, tal vez si tu amigo imaginario es creer que el sol hoy me va a ayudar a sentirme bien porque me va a dar vitamina D, pues eso ya no es imaginario porque sí está pasando, pero yo le pongo más concentración a lo que el sol me está dando. Creo que cuando hablamos de espiritualidad es encontrar la paz. La paz no también va a ser constante porque va a haber momentos de picos, de bajones, de líneas, pero saber que puedes refugiarte en algo, para mí la paz es eso, es un refugio. Hay quienes la espiritualidad es su hogar, sus plantas, sus mascotas, un ser supremo con el cual a solas hablar, pero es necesaria. Para mí sí es necesaria porque creo yo que es parte del individuo, es parte de cada ser humano tener que buscar lo espiritual en ti. No porque yo te diga que sea la Virgen Guadalupe,
Dios, no sé, Quetzalcóatl, no, búscala tú, pero tiene que ser ese lugar donde te va a dar remanso, tranquilidad, en el que a veces dirían hasta te va a ayudar a pensar mejor las cosas, pero sí hay que buscarla, al menos como yo lo creo. Hoy observo, porque insisto, generacionalmente, mi pareja es 12 años mayor que yo, y observo personas no solo como antiguas, sino de otras edades. Digo, él, lo que te platicaba ayer, ¿no? Pues a lo mejor empezó a ver las cosas diferentes, pero empezamos a existir o a ver crecer generaciones tan autónomas que no necesitan nada espiritual, pero las ves quebradas, ¿eh? Porque eso es para observar. Yo he visto mucha gente diciendo, yo no necesito Dios, yo no necesito hacer yoga, yo no necesito, porque yo soy suficiente. Ah, qué bueno. Digo, tu discurso está todo dar, ¿no? Sí, coincido, se quiebra. Pero hermano, fácil cuando llega estás quebrado. Sí. Hermano o hermana, yo los he visto, ¿no? De que va su vida por todos lados, menos a sentirse bien. Yo siempre he dicho que en la vida tenemos que hacer lo que nos place, ¿no? Y hay una gran diferencia digo, yo nunca ni me he dado ni me daré golpes de pecho porque yo he sido la persona más reventada y fiestera. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando termina la fiesta? ¿Qué pasa cuando ya fuiste infiel a tu pareja con muchas personas y estás hueco? ¿Qué pasa cuando tú no decidiste ser hijo porque, ay, qué horror, los niños, qué gorritos, o sea, me caen gordos? Yo escucho a gente decir, es que los niños me caen gordos y, híjoles, pobres, no, ojalá descubran lo que hay adentro. ¿Por qué me caen gordos los niños? Hay niños tremendos como todo, pero de eso a decir que yo odio a los niños y que qué asco, hay un completo punto ni de vista, de emociones, ¿qué está pasando dentro de esa persona? Yo escuché ahorita en una entrevista de Mon Laferte que decía, ¿por qué quisiste ser madre? Y me encantó la respuesta. Dice, güey, es una experiencia de la vida que la tengo que vivir. Así como lo dijo, como si fuera una montaña rusa, como ir a visitar un lugar. Y lo es, mira, la maternidad es una montaña rusa de emociones y la paternidad. Y digo eso, no me lo pierdo. Ah, claro, pero lo hizo cuando quiso. Claro, y consciente. Pero está el otro punto. Pero igual no si yo quiere, deseo no hacerlo, no tengo por qué agredir. Esa es la cuestión. Y eso es a lo que yo comentaba. Porque yo entiendo que a ti no te gusta el café, pero no tengo por qué ofenderte porque te lo estás tomando enfrente de mí. O sea, hay cosas totalmente diferentes. Y ahí es donde yo creo que está el malestar social. Y es cuando, retomando el tema, yo veo personas que dicen, mujeres y hombres que avientan el discurso de yo no quiero tener, yo me voy a acostar con quien quiere. Yo, no, pues está padre, qué bueno. Pero volteas a verlas después y están hundidos en depresión, en llanto, en abandono, en soledad, tristeza. Y dices, a ver, carnal, ojalá tú o tu amiga, tú te des cuenta que no estás llenando nada y que tu discurso, porque se convierte en un discurso que yo en algún momento lo dije, es que yo soy muy cabrón, muy chingón porque hago esto y aquello. Es un discurso, pero no eres tú, no son tus emociones y es más, muchas veces ni siquiera es lo que deseas. Una vez leía yo algo que me refería, por ejemplo, a no tener una pareja estable y decían, bueno, es que te los consigues casados o casadas, tú solo eres el que no la quieres, ¿eh? Y después lloras, ay, es que él o ella no se casó conmigo. Pues sí, yo creo que era como muy improbable, porque no buscas a una persona que sea libre como tú, a una persona que tenga ideales como tú, y de ahí pueden construir algo, con la posibilidad también de que acabe, porque esto es así. Pero ya tú también te estás aventando el nivel complicado cuando ni siquiera el juego has empezado. Entonces, nivel leyenda, ¿no? Exactamente, sí. Amigo. Entonces creo yo que parte eso que se ha perdido mucho, ser espiritual. Yo veo a nuevas generaciones muy rotas. Entonces, para mí es necesario, ¿cómo la encontramos? Cada quien la encuentra de manera diferente. Para la otra pregunta de la final, vamos a checar si prende la cámara, es que ya empieza a apagar. Se chiqueó. Desde hace rato ya no quiso. Es que se calienta, entonces está descansando constantemente. Entonces, así que sea breve. Ya, la pregunta final.
¿Para ti qué es conciencia? Entender lo que estás haciendo. Bueno, pues ya, vamos a terminar, Eli. Muchas gracias. Gracias a ti. Me acabas de dar muchas ideas. Siempre es un placer platicar contigo. El honor es mío, te agradezco el espacio, me encanta platicar contigo. Gracias por ser luz en mi camino, gracias por ser guía. Espero mucha gente vea, escuche esto, mucha gente te conozca a ti y a todos los que se dedican a hacer una labor tan bonita como es ayudar. Ayer que me decías lo del colibrí, bueno, ya ando bien mamona, ya hasta me lo quiero tatuar. Pero tocar el corazón. Gracias por tocar el corazón. Creo que hace falta, ¿sí? Oye, y la última, así, algún libro, una canción, alguna vivencia, lo más rápido para ya cerrar, que te haya cambiado la vida o una herramienta que digas, esto me sirvió y me rescató cañón. Híjole. Cambiarme la vida, lo primero, y eso te lo dije, la maternidad. Pero un golpe de vida personal que yo tuve, digo, tú sabes, básicamente lo que ya toda mi vida. Cuando mi padre muere, bueno, yo cuando era niña, siempre he sufrido de ansiedad por muchas cosas, ¿no? Pero como buena persona con ansiedad, adivinen que sentía que el papá y la mamá se iban a morir en cualquier momento. De hecho, yo no quería ni que salieran a la calle porque los iban a atropellar. Pero bueno, pasan muchos años, mi papá muere hace 3 años atrás. Y cuento esto porque, bueno, en mi cabeza, en mi imaginación, juraba que el día que mi papá ya no estuviera, yo iba a estar rodeada de gente que me abrazara y me acogara porque yo me sentía muy frágil. Siempre me sentí muy frágil. Nunca lo he sido, pero me sentí, lo cual a veces te empeora la situación. El día que muere mi papá, con quien fue mi esposo, pues él ya no, él estaba, ese día, pues él estaba por ahí, ¿no? En algún lugar. Yo me acuerdo mucho porque en un momento donde había mucha gente, no sé, había más de 200 personas ahí. Veo a mi mamá sentada, cobijada por señoras, volteo a ver a mis hermanos, abrazados por sus parejas. Estaba preparada sola. Sola porque sin mi hija estaba con su abuela en el coche. Y me vi sola en el momento más trágico de mi vida. Hice una catarsis. Cuando sepulté a mi padre, al hombre que considero yo el hombre más importante de mi vida, hasta el día de hoy, porque me enseñó muchas cosas. Se lo decía apenas a unos amigos, mi papá fue un hombre de rancho, pero fue el hombre más feminista que yo conocí. Y tuve la enseñanza cuando vi que su féretro iba entrando. Y mira que se me ponen los ojitos llorosos. Descubrí que podía con todo. Hice una catarsis, sin querer, sin planear, sin nada. Porque te juro, yo volteé a ver y todos estaban acompañados. Menos yo estaba sola, parada, enfrente. O sea, dijiste, si supero esto, puedo con todo. Dije, Elizabeth, se va el hombre que te acompañó por 36 años. Se va un hombre que fue luz para ti, para tus hermanos, para la familia, para mi hija, porque la adoraba mucho. La adora porque yo creo que sigue en un plano diferente. Pero en ese momento dije, puedes con todo. Ya deja de sentirte débil, deja de sentirte fuerte, deja de sentir que necesitas que estén ahí para poder salir de lo que tengas que hacer. Fue una catarsis dolorosa, pero necesaria. Y lo agradezco al universo, a la vida, a Dios, a lo que le tenga que agradecer, a mi padre. Porque en ese momento te juro que inclusive agradecí su muerte, porque me permitió estar muchos años en su vida. Claro, eso es, sí, es una parte de la sanación, de lo que hace la constelación. Sí. Y lo entiendes de una manera muy compleja. De verdad, yo pasé 6 meses de enfermedad con mi papá, pero en esos 6 meses fue un curso intensivo de emoción. A veces la vida te enseña a la buena, malo, pero le sacas jugo. Sí, pero esa es la cuestión, ¿no? Malo cuando lo vives, estás peor, ni siquiera igual. E iluminado cuando lo comprendes, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa ha sido una gran enseñanza sin planear. Muchas gracias, Eli. Pues cerramos y padrísimo, y pues continuamos a ver qué nuevo proyecto. Muchas gracias. A la orden, cuando quieras, creo que soy materia dispuesta. Si tú me invitas, yo voy. Gracias, muchas gracias a ti.